Buenos medios días, acá estamos para compartir actualidad y algo más como todos los sábados con nuestra vasta teleaudiencia acá por Somos Uno. Bueno, en principio me verán que estoy solito acá, Alejandra está disfrutando de unos días de sol y playa, así que a ella le encanta y después del frío que tuvimos acá necesitaba sí o sí tirar su cuerpo un poquito al sol, así que le deseamos que pase unas felices vacaciones junto a la gente que fue y que la pase súper bien. Ya la vamos a tener, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno, tenemos un montón de cosas para compartir en el programa de hoy, como siempre. Les damos a todos la bienvenida y les contamos que un resumencito de noticias que hacemos siempre, lo más importante que ocurrió en la semana. Esto es casi de último momento. Sorprende una guerra en Australia, que también parece que nos va a tener en vilo. Vamos a ver, son cuestiones territoriales, vamos a ver qué está pasando con eso. Pero en realidad el tema central siguen siendo los impuestos que quiere imponer Trump a gran parte del mundo, ¿no? Hay un acercamiento con el país nuestro, vamos a ver qué ocurre con esto, pero la Unión Europea también está abriendo el paraguas respecto de este tema y aprobó aranceles por 93.000 millones ante el posible fracaso del acuerdo comercial con Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Y el otro tema, también en el orden internacional, es la relación de Estados Unidos y Brasil. Se está poniendo muy delicada la situación. Estados Unidos se está metiendo en la política, no solamente económica de Brasil, sino en la economía, en la política que tiene que ver con la justicia o que tiene que ver con las decisiones propiamente políticas que toma el gobierno de la provincia. Está enojado por el tratamiento que le dan a Bolsonaro y está amenazando con que va a subir los aranceles. En esta semana hubo una comitiva que está integrada por agentes secretos, se le podría llamar, del vecino país en el país del norte, digamos, para ver si llegan a un acuerdo. Pero está difícil la situación y hay se inmiscuye Estados Unidos en una situación realmente que no tiene por qué hacerlo, digamos, pero bueno, el país del norte suele hacer eso cuando se siente tan poderoso. Bueno, esto en lo que respecta al orden internacional. En el orden nacional, en este mismo momento, el presidente de la Nación está anunciando cosas importantes en la rural de Palermo. Recordemos que hoy, en este momento, se está inaugurando. Usted dirá cómo se inaugura, si hace una semana está ya en vigencia, pero se inaugura casi al cierre porque se presentan todos los campeones en la pista central, etcétera, etcétera. Y a propósito de esto, el presidente de la Nación iba a hacer importantes anuncios, o estará haciendo en este momento importantes anuncios para el campo que tienen que ver con las retenciones al sector. Así que vamos a ver qué ocurre con eso. Seguramente en las próximas horas habrá muchas repercusiones al respecto. El otro tema central, digamos, que sigue siendo las internas en el PJ bonaerense. Ya sea Kicillof, digamos, sigue peleado con la Cámpora, pero recordemos que para las elecciones se juntaron y están impulsando la campaña juntos. Pero la campaña juntos es un decir, porque unos andan por un lado y otros por otro. También ocurre en el oficialismo. La Libertad Avanza, este trípode que tenía la Libertad Avanza entre el presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la hermana de Milei, Karina Milei, es como que tuvo sus grietas, digamos, y aparentemente quien va a mediar en todo esto va a ser el presidente, que ya se pone sobre los dos y que esta trilogía también la va a pasar a integrar Franco, el ministro del Interior, conjuntamente con Caputo y conjuntamente con Karina Milei. Pero está la cosa muy delicada, los números no le están dando suficientemente bien, aunque el presidente de la Nación dice que le dan sobradamente bien y que en realidad va a castigar en las urnas en octubre. Respecto de la interna que hay, también sigue la interna con su vicepresidente, a la que la tildó no solamente de traidora en oportunidad de estar en Córdoba, sino también de bruta. Expresiones del presidente, evidentemente para la vicepresidenta de la Nación, en muy duros términos. Bueno, obviamente que decimos también que la rural está esperando ansiosa, digamos, el anuncio del presidente de la Nación.
Las ventas en supermercados crecieron en el mes de mayo. Recordemos que esto va atrasado porque se van sacando los datos. Crecieron, pero no tienen el suficiente crecimiento. Crecieron respecto del mes anterior, no respecto de lo que fue mayo del año pasado, y en la interanual también tienen una merma. Recordemos que también los supermercados, sobre todo en la provincia del Chaco, hubo un 0,9% de inflación muy pequeña, y es porque los supermercados también tienen que rematar todo el stock que están teniendo, digamos. A nivel nacional hay mucha gente que ha dejado de comprar productos de primera calidad y todo este tipo de cosas y se ha pasado a segundas marcas, así que tienen que sacar, digamos, lo que tienen, que no se les venza, y por eso suponemos que hay una deflación en determinados productos. Bueno, en lo que respecta al ámbito provincial, tenemos que contarles que el gobernador de la provincia, Leandro Esdero, estuvo reunido con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, durante la semana. Recordemos que en todo este tiempo Esdero tuvo un muy bajo nivel de exposición respecto de todos los enfrentamientos que hubo nación y provincia. Si bien participó a través de su vicegobernadora, Silvina Schneider, de lo que fueron las reuniones de los gobernadores a nivel nacional, no se metió demasiado en la política en esta disputa y tampoco hizo declaraciones rimbombantes al respecto. Siguió teniendo una relación, digamos, buena con el gobierno nacional y tratando de negociar cosas que son positivas para el Chaco. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero con Caputo analizaron, digamos, los números de la provincia, analizaron también posibles obras para la provincia. Vamos a ver qué ocurre con esto, si finalmente llegan los fondos que tienen que llegar. También estuvo el gobernador de la provincia en la rural, encabezando, digamos, la delegación del Chaco, que tiene un stand espectacular. Está el Ministerio de la Producción de la provincia del Chaco, mostrando, digamos, todo lo que tiene el Chaco para producir y tratando de efectuar en forma permanente ronda de negocios con distintos actores que visitan la rural para ver si pueden venir a invertir en la provincia del Chaco, que mucha falta nos hace. Y bueno, también tenemos que decir que hubo un triunfo ganadero del Chaco en la sociedad rural también, que es, tuvimos un gran campeón de la raza ovina de la localidad de Gancedo, Cabaña JJ Staciotti, de la raza White Dorper, que logró el título de campeón. Así que felicitamos, digamos, y nos sentimos también orgullosos por este establecimiento pertenece a la provincia del Chaco. Bueno, hecho este resumen, vamos a ir a nuestra primera invitada. Vamos a tener dos invitados en el programa de hoy. Ya la tuvimos acá hace un tiempo. Es una persona que, vamos a presentarla así, porque ella nos autoriza a que la presentemos de esa manera, padece el mal de Parkinson y impulsó la generación de una asociación en la provincia del Chaco, algo que es sumamente importante. Estamos hablando de Rocío Barbona. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, gracias por invitarme, gracias por dejarme hacer ruido, digo yo. Y te voy a corregir, porque esto del padecer, yo lo tomo como que estamos atravesando. O atravesar, sí, está bien. Porque bueno, el camino es difícil y por ahí hay palabras que pueden llegar a potenciar y bueno, creo que el atravesar, el transitar, ayuda más a que un padecer. Claro, esto también tiene que ver con el lenguaje actual, ¿no? Que tratamos de suavizar, digamos, las palabras que hieren por ahí a algunas personas, y está bueno, digamos, que sea así, ¿no? Porque está bueno, porque la idea es concientizar y empezar a hacer que las personas nos vean de una manera diferente. Y cuando estaba en esa oportunidad hablando de la jornada, hablaba del mirá cómo tiemblo. Claro. Y hacíamos ese hincapié de que nos empiecen a mirar de una manera diferente. Entonces, estos espacios son para eso, para ayudar a la gente a que nos acompañe. Así es. Bueno, a propósito de la jornada Mirá cómo tiemblo, sabemos que fue un éxito la jornada. No sé si vinieron todos o estuvieron todos los profesionales que requería la jornada, pero sí que fue un éxito porque fue muchísima gente. Fue en el Domo del Centenario, ¿verdad? Y la jornada fue de 3 días. Los 2 primeros días fueron en la Casa Garrahan y el tercer día era como la gran convocatoria en el Domo del Centenario. El cierre. Y la verdad que si nosotros evaluamos, un periodista me decía ¿qué nota le pones? 11 le dije yo. ¿Por qué? Porque se acercó gente
se acercaron familiares, amigos, el entorno inmediato de la persona que atraviesa la enfermedad de Parkinson. El gran bache fue la asistencia de los profesionales. De los profesionales de acá, digamos, que habían sido invitados. Claro, la idea era invitarlos para que compartan, estaba pensado ese compartir de espacios como más íntimos con los profesionales para ver si podían generarse acuerdos, conocerse y empezar a trabajar en redes, pero fue algo que no se cumplió. ¿En qué fecha fue esto, Rocío? En abril, el 17, 18 y 19. Bueno, fíjate, 17, 18 y 19 de abril, estamos a 26 de julio y la verdad que hemos dado pasos agigantados en este sentido, porque tenemos novedades importantes para contar desde lo institucional. Como por ejemplo que la Casa Garrahan Chaco les cedió una oficina para que puedan trabajar allí, ¿no? Es así, nos cedió un piso, estamos en el segundo piso de la Casa Garrahan y yo creo que algo que, como una retribución hacia el grupo que me acompaña, porque la verdad que hubo un gran trabajo en equipo y creo que eso fue nuestra carta de presentación para que el arquitecto Alave nos abra las puertas. Claro, el arquitecto Alave lo había anunciado también acá, que iban a hacer ustedes esto, y inclusive él nos comentó esto y a nosotros se nos ocurrió invitarte la primera vez, a mí se me ocurrió invitarte porque me pareció un tema más que interesante. Bueno, ¿y eso qué significa para ustedes tener una sede allí? Y mirá, cuando nosotros hablamos con otro, es el sueño de tener un espacio es compartido. Nosotros soñamos más grande, si bien hoy tenemos ese espacio, soñamos con la casa propia y esto es como una previa. Nos damos cuenta de qué cosas podemos hacer, cuáles son las puertas que se abren desde tener una sede, qué actividades podemos desarrollar. O sea, es como que nos está preparando, digo yo, para cuando tengamos nuestra sede también. Bueno, desde el punto de vista formal y legal, digamos, ¿cómo están ustedes? Vos me habías contado cuando viniste la vez anterior que estaban impulsando la conformación de la asociación, la personería jurídica, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo están con eso? Y estamos ahí como retrasados por una cuestión de que la persona que nos está orientando había cuestiones que desconocía. Bueno, hay pequeños detalles que hay que reformular para poder presentar, pero estamos ahí. O sea, están cerquita, digamos. Estamos cerquita, es mínimo lo que nos falta para poder hacer la presentación oficial y bueno, tener nuestra asociación. Bueno, Rocío, en el próximo bloque vamos a hablar un poquito más de la enfermedad y de cómo están avanzando ustedes con la gente que se acerca y con los profesionales y todo este tipo de cosas. Te invito a que compartamos una nota ahora que tiene que ver con género. Recordemos que se impulsa mucho la protección al género en muchas provincias, fue una bandera de la gestión anterior, la gestión actual, la gestión anterior de la nación, digamos, y en esta gestión provincial se impulsa también mucho con acciones concretas. En este sentido se presentaron 100 nuevos dispositivos duales para la protección de víctimas de violencia de género. En esta nota vamos a escuchar al ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Pato Gómez, a Sonia Valenzuela, quien es subsecretaria de Género, y a Elina Nikolov, subsecretaria de Justicia. Vemos la nota. Orgullo poder hacerlo para poder de esta manera trabajar en forma conjunta con otros ministerios, con otros organismos del Estado para afrontar esta problemática que es la problemática de la violencia y básicamente, especialmente la violencia de género. Estos dispositivos que hoy presentamos son 100 dispositivos que se hacen la entrega, ya el año pasado se hicieron 100 anteriormente, en total son 200, que permiten que el agresor tenga una tobillera, que la víctima también tenga un dispositivo y que una vez que el agresor se acerca, por ejemplo, a 500 metros de la víctima, empiecen a sonar los dispositivos y a su vez empieza a sonar también el dispositivo en la policía, lo que permite una efectividad del 100% probada a nivel mundial, porque la policía tiene el tiempo necesario para acudir en ayuda de la víctima. Así que esto es muy importante y es un elemento más, es un trabajo más que se está haciendo para erradicar las violencias y evitar que hechos lamentables como lo que nos toca vivir, que sabemos que son un problema y por eso lo primero que hay que hacer cuando tenemos un problema es reconocerlo y afrontarlo y estamos en ese camino. Este es un paso más para la prevención de situaciones de gravedad que suceden cuando las mujeres sufren violencia. Así que muy contentos. Esto va a brindar una herramienta también al Poder Judicial, que es el que designa a quienes van a
ir esos dispositivos para proteger más a las víctimas. Como lo dijo el ministro, nosotros trabajamos integralmente con todos los ministerios porque así también lo pide el gobernador. Nosotros trabajamos en la asistencia a las víctimas con la ayuda de desarrollo humano, trabajamos con las capacitaciones con el Ministerio de Educación, con salud, cada vez que sucede alguna situación de violencia grave, la atención primaria y de calidad la tienen en el sistema de salud pública de toda la provincia. Cuando uno ya otorga un dispositivo dual de estas características es porque ya hay una víctima y un agresor. Entonces lo que yo quiero poner en contexto es, esto es muy importante, pero quiero decirle que desde el gobierno del Chaco y desde nuestro ministerio, que es el de gobierno, nosotros estamos trabajando para abarcar toda la prevención de esta problemática. Porque desde la educación, es decir, con un convenio con el Ministerio de Educación, nosotros estamos abarcando esto de hacer charlas, avisarle a los menores de edad qué es lo que puede llegar a tener como consecuencia un hecho de violencia. Y también quiero destacar el gran compromiso y la gran labor que hace la División de Alerta contra Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Provincia del Chaco. Ahí estamos, continuamos con actualidad y algo más. Importante toda la tarea que se está haciendo en materia de género en la provincia del Chaco. Bueno, seguimos con Rocío Barbona. Queremos que nos cuentes un poquito respecto de cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta respecto del Parkinson. Cada persona es diferente, los síntomas se manifiestan de manera diferente cada uno. Te puedo decir que en mi historia habla de que hubo temblores, hubo rigidez, hubo lentitud, y esas fueron las cosas que llamaron mi atención para poder hacer la consulta. Bueno, recordemos que vos el público se renueva, que vos fuiste a hacer una consulta ginecológica y le preguntaste al médico por qué te temblaba la pierna, algo así, ¿no? A él le llamó la atención un temblor en la pierna que yo asociaba que era post pandemia, entonces que bueno, cuando el médico me dice, ¿por qué temblás? Entonces yo le dije, no sé, porque pasó la pandemia. Y bueno, y ahí fue que me dijo, no, hay que ir al neurólogo. Y fui y el diagnóstico de la patología se realiza en consultorio. Entonces, con algunas pruebas el médico ya te puede decir si tenés o no, porque puede ser parkinsonismo, Parkinson, temblor esencial, o sea, hay varias cuestiones y varias patologías relacionadas. Claro, que por ahí tienen unas pequeñas diferencias. Bueno, contanos un poquito cómo están trabajando con los profesionales. Me contabas fuera de micrófono que por ahí cuesta todavía ese vínculo. Y cuesta porque hay como, no sé, sentimos que hay como una murallita, pero bueno, somos persistentes. Ahora tenemos la gran noticia de que golpeamos puertas y una de esas puertas ya se abrió. El doctor Marcelo Fanti se ofreció a ser parte de Aspach y a trabajar con nosotros. Así que realmente estamos felices porque yo comparto mucho todo lo que estamos haciendo con él. Y en el interior hay situaciones extremadamente graves que si bien lo que hace a la salud pública no puede cubrir, creo que la empatía también puede ayudar. Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Podríamos hacer un llamado desde acá a los profesionales para que se acerquen a la institución? Y mirá, la idea es esa, es llegar a ese profesional. ¿Qué profesionales necesitan? Necesitamos que los neurólogos nos atiendan y también necesitamos que empiecen a especializarse y a informarse un poco más, porque hay mucha medicación que estaba dando vuelta, que es como que hay otras nuevas. O sea, a mí me pasó cuando me senté en ese congreso y que empecé a escuchar esa información y dije, güey, estamos lejos de eso. Entonces también eso, invitarle al profesional que vaya también a las jornadas de Parkinson, que se empiece a empapar un poco más. Y es más, tenemos a la doctora Tomoko, que es especialista en Parkinson del Hospital Ramos Mejía, que está dispuesta a acompañar y a orientar a todo aquel profesional, ya sea neurólogo, kinesiólogo, psicólogo, terapista ocupacional, o los que también hacen asistencia a las personas de la tercera edad, a brindarles información y acompañarlos, porque la idea es empezar a trabajar juntos. ¿Querés dejar algún número de teléfono, alguna información sobre redes donde pueden encontrarlos o cómo contactarse con ustedes? Sí, el número de contacto es el 3624-810052
como ya bien lo dijiste, estamos en la Casa Garrahan, o sea que se pueden comunicar por teléfono y acordamos. También tenemos Instagram, que es Aspach, ASPC, PACH, se me mezclaron las letras. Y algo que también para compartir, que nos parece sumamente importante, es que así como el arquitecto Alave nos dio una sede, la Universidad Tecnológica Nacional también nos dio un espacio. Ah, claro. Tenemos un espacio de radio de 18 a 19 horas, los días jueves, y se llama Voces que no tiemblan. ¿Y qué hacen allí? ¿Llaman a profesionales? Seguimos haciendo, o sea, es continuar el trabajo que se arrancó en la jornada. Compartimos historias de vida, porque eso es sumamente importante, cuando el que escucha se da cuenta que hay otros como él, que lo entendemos, que lo queremos acompañar y que lo invitamos a sumarse, y también especialistas que van informando sobre las distintas temáticas que hacen a la patología. Bueno, te invito a que veamos un informe acerca de otro tema que nos preocupa mucho, que es la violencia. En este caso, la violencia en el fútbol. En nuestra notera, que está un poquito dolorida porque está con un pie quebrado, digamos, hizo este informe y lo compartimos. Bueno, la verdad que es un tema bastante importante para tocarlo y muy preocupante. Máxime que estamos hablando de chicos. Y lo que nosotros fomentamos, por lo menos, o queremos fomentar en nuestra institución, y lo tenemos conversado con varios de los muchachos que dirigen a las inferiores, es que lo primero que le tienen que enseñar a estos chicos, hasta por lo menos los 12, 13 años, es la amistad, la cordialidad, el compañerismo y el conocer lo que hace, el juego, amigarse con la pelota, saber dónde está ubicado, la ubicación, no que el arquero sea delantero y el delantero sea arquero, y tratar de que tengan una convivencia entre todos, y especialmente con aquel que viene como contrario, que el contrario no sea un enemigo, sino que sea un amigo del fútbol que vienen a jugar y a divertirse. Y después, digamos ya en la inferior con la quinta división, que posiblemente ya esté en los más... Y bueno, ahí pensamos a competir y ver el camino que le pueda tocar a este jugador o a otro, porque lo van demostrando en el camino de los 8 o 9 años hasta los 13, 14, que es cuando ya empieza la competencia más formal y un poquito más fuerte. Y que justamente en esas divisiones es cuando ya los padres no van, porque los padres lo que están creyendo es que todos los chicos tienen que ser, acá en el Chaco hablando, tiene que ser un Echeverri. Y no es así. Echeverri hay uno en 1000, Messi hay uno en 1.000.000. Y entonces, como padres, lo que tenemos que respetar nosotros es el comportamiento, no exigirle más de lo que le tenemos que exigir, no pedirle cosas raras cuando están jugando, de que metele, ¿cómo te va a pasar? Ahora en casa vamos a hablar, ¿qué te enseño en casa? Reventale. No, a un chico no. A un chico enseñale, esto es una pelota, este es un contrincante, pero que está jugando como vos, que si vos lo lastimás posiblemente no juegue más, y todos quieren jugar hasta mucha edad. Y así crearlo, con empatía, como se dice, que es la palabra que más se usa, pero que no se pone en práctica, que es lo que siempre se dijo en este deporte, que es pasión de multitudes. Pasión de multitudes cuando no pueden ir los visitantes para evitar conflictos. Debemos aunar el trabajo entre todas las partes. Los árbitros, los dirigentes, los jugadores, los cuerpos técnicos y principalmente el público. Y semanalmente nosotros tenemos nuestros encuentros como grupo arbitral y tratamos justamente de fomentar esto, sobre todo en los chicos más nuevos que no tienen la metodología de trabajo que sí tenemos árbitros que venimos de hace muchos años. Quizás los últimos hechos coincidentemente le han sucedido a árbitros con muchos años de experiencia, por lo que nosotros tratamos también de ver reflejada esta cuestión, ¿no? De que es lo social llevado a la cancha. Obviamente que impulsamos este mensaje de trabajar y tener mucho más cuidados en las cuestiones de seguridad, como por ejemplo en las divisiones formativas nosotros tenemos solamente el acompañamiento de un representante del club local como representante, valga la redundancia, para la seguridad del espectáculo. ¿Sí? Para un cuidado de un portón, para separar a los padres, para llevar todas las cuestiones de orden administrativo. Entonces, por ahí escapa la cantidad de padres que puede haber en un espectáculo por sobre las personas que nosotros tenemos como acompañantes de seguridad. Bueno, ahí continuamos, ¿eh? Qué bien, qué bueno.
Qué bueno que podamos hacer esta lectura acerca del fútbol infantil. O sea, a mí me tocó llevar a mi hijo a la cancha y a veces los padres estábamos más enfrentados que los chicos entre ellos. Y son los padres a veces los que provocan la violencia, así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Bueno, Rocío, te estamos despidiendo. ¿Qué querés contarnos? ¿Qué más querés contarnos antes de irte? Bueno, mira, 3 cositas. Una de que nosotros tenemos los sábados ASPAT, que nos reunimos en la Casa Garrahan, tanto pacientes como familiares, amigos, para compartir un momento. Lo segundo es que se van a dictar 2 talleres, el taller de escritura con un escritor, Gustavo Velarde, que lo va a dictar en la casa, y otro taller de lectura. Eso por un lado. Y para terminar, invitar a las diferentes funcionarios, no sé, personas solidarias, amigos, conocidos, que quieran sumarse a esto, porque necesitamos que nos acompañen. ¿Y por qué hago este llamado? Porque queremos seguir yendo al interior. Ya fuimos a Tres Isletas, a Espeña, ahora vamos a ir a San Martín, porque la idea es llegar hasta el último rincón, pero necesitamos del otro para poder concretar ese objetivo. Bueno, loable labor la tuya, así que te agradecemos y te agradecemos que también hayas venido a compartir tu experiencia y lo que están haciendo, digamos, por toda la gente con Parkinson en la provincia del Chaco. No, gracias a usted. Bueno, vamos a una pausa, enseguida retornamos con actualidad y algo más. Eldo Aguilar, su ferretero amigo. La más completa variedad en herramientas para la industria, el campo y el comercio. Eldo Aguilar, Avenida Alvear en 902. Mancebo Grav, Medicina Estética, Monteagudo 589, Resistencia, Rivadavia 1391, Formosa. Mancebo Grav, Medicina Estética. ¿Sabías que el cáncer de útero es causa de muerte? El diagnóstico y la prevención temprana es clave. En 2024 duplicamos las pruebas PAP en el Chaco. Este 2025 la estamos triplicando. Generamos accesibilidad y oportunidad. Detectemos a tiempo. Gobierno del Chaco, Ministerio de Salud. De lunes a viernes nos informamos con A Primera Hora Chaco. Estaremos acompañándolos de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Por supuesto, con toda la información. Somos noticias. Somos uno. Buenas noticias. JetSmart se afianza en Chaco. Se suman frecuencias, se suman nuevos vuelos en la provincia. Más inversiones, más desarrollo, más empleo y más servicios. Gobierno del Chaco.
De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Toda la información agropecuaria de la región y de la provincia la encontrás en Amanecer Rural. ¿Qué tal, amigos de Amanecer Rural? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa con toda la actualidad agropecuaria. Somos campo, somos uno. De lunes a viernes a las 9 compartimos los hechos periodísticos más importantes junto a Julio Wachman. Buena mañana para todos. Buen día, chamigo. Hola Julio, ¿cómo le va? Muy buena mañana. La mañana de la radio. La disfrutás por la pantalla de Somos Uno. Bueno, continuamos. Y la verdad que es un placer para mí presentar al próximo invitado que tenemos en Actualidad y Algo Más. En realidad es un programa, es para tenerlo en todo el programa, como veníamos haciendo. Pero bueno, surgió hoy, digamos, la necesidad el saber que estaba acá y la necesidad de invitarlo. Así que le dijimos que venga y lo vamos a tratar de aprovechar al 100%. Es hijo de dos famosos, digamos, de acá de la provincia del Chaco, que también estuvieron en este set. No sé si la mamá estuvo en este set, pero estuvo en nuestro programa en ocasiones anteriores, que se llama Lila Ibarra, y que canta como los dioses, la bossa nova y todo ese tipo de música, que es fantástica, y de Pepe Jiménez, que estuvo hace poquito acá presentando su espectáculo en el Guido Miranda, un capo también, y que antes hizo reír muchísimo a los chicos, a los pibes de diferentes edades. Así que bueno, vamos a presentar ahora a Felipe, que nos va a honrar, digamos, con su presencia en el programa, ¿no? Jiménez Ibarra. ¿Cómo te va? Si mezclaste esos dos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por tenerme acá. Bueno, él también es un triunfador. No sé si podemos decirle es un famoso, sí, pero para nosotros es un famoso del Chaco porque triunfa en el mundo, digamos, de alguna manera, ¿no? Se fue muy pequeñito de la provincia del Chaco. Contanos un poquito por qué. Bueno, a mí me cuesta entender cómo no todos los chaqueños somos astrofísicos o astrónomos, porque una cosa, yo vuelvo cada vez que vuelvo y me impacta mucho. La tierra es muy plana y el cielo es enorme. Para mí, de chiquito me fascinó eso, y siempre me gustó la astronomía de bien chiquitito. Y bueno, yo hice la escuela entre Paraná y la escuela primaria entre Paraná y aquí también en Resistencia. Hice la secundaria en la Comercio, pero yo ya no sé por qué la Comercio, pero desde siempre tuve bastante claro que quería ser astrónomo. Y me mudé a España en 2003. ¿En qué habías terminado ya la secundaria acá? Sí, ¿no? Yo terminé la secundaria acá y en 2003 me fui para España. Y estuve trabajando un poco los primeros años y ya después me mudé a Canarias porque yo siempre con la idea de ser astrónomo, y tuve la suerte de terminar en Canarias, que es uno de los dos, junto con Hawái, mejores centros de investigación en astrofísica observacional. Ahí hiciste la carrera universitaria, digamos. Hice la licenciatura en física porque los astrónomos hoy por hoy necesitamos ser físicos para hacer astronomía. Luego hice un máster en astrofísica allí, y luego gané una beca para hacer mi tesis en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que, como te decía, pues
el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo está en funcionamiento hoy por hoy allí. Entonces es muy curioso porque geográficamente es un lugar pequeño, ciudades muy, muy chiquititas, pero a nivel de astronomía es una capital mundial y bueno, tuve la suerte de hacer la tesis allí. Bueno, es interesante pensar que cuando nos enseñaban física en el secundario era un plomo, digamos, ¿no? Un moplo, como le dicen los chicos. Bueno, no para mí, a mí me gustaba. Claro, al que le gustaba, pero no existía el profesor que te enseñe a gustar la física. Y ahora, por ejemplo, descubrimos que todo es física. Todo, exactamente absolutamente todo lo que ocurre en el universo es la física. Así que, luego. bueno, comentábamos un poquito fuera de micrófono. Yo le preguntaba de qué versaba su tesis. Él me decía de los agujeros negros. Comentarle un poquito a la teleaudiencia de qué se trata. Bueno, pues mi tesis fue una tesis observacional para estudiar agujeros negros galácticos, que son aquellos, no solo galácticos, sino de masa estelar, los agujeros negros más chiquititos, pero de los que hay más en el universo. Y como los agujeros negros son objetos que son intrínsecamente inobservables, no emiten nada de luz, por definición, lo que hacíamos nosotros es buscar sistemas binarios en donde que están compuestos por un agujero negro y una estrella, vamos a decir, normal. Y nosotros lo que hacíamos es estudiar el movimiento de esta estrella para, sabiendo la física que ocurre allí alrededor, inferir propiedades del agujero negro. Y así que es paradójico, pero mi tesis fue sobre estos objetos que se llaman binarias de rayos X. Y bueno, eso fue lo que hice. ¿Y que impulsó alguna otra cosa tu tesis? ¿A partir de tu tesis se hizo algo? Sí, bueno, hoy por hoy es muy difícil pensar en un... Los habrá, pero muy difícil pensar en un solo científico que impulse quizás toda una línea. Como siempre, el conocimiento crece de manera incremental. Y sí, mi tesis se basó en 3 artículos publicados en revistas científicas originales míos, digamos, y dirigidos por mi director, por supuesto. Y bueno, sí, varias cosas hemos descubierto durante la tesis. Por ejemplo, en mi primer artículo fuimos capaces de inferir por primera vez el tamaño del disco de materia que se forma alrededor del agujero negro antes de que la materia caiga sobre el agujero negro. Y bueno, sí. Como para que lo entienda la gente, o sea, ¿qué es un agujero negro? Vos me decías que es un lugar donde hay condiciones extremas. ¿Qué sería eso? Claro, bueno, un agujero negro básicamente es una estrella que murió y que por las condiciones de masa al morir la estrella, una estrella básicamente está peleando una lucha. La gravedad tiende a apretarla y la energía interna que la estrella libera intenta inflarla. En el momento que la energía esa se acaba, muere la estrella, toda la masa colapsa y si es lo suficientemente masiva, si es lo suficientemente grande, vamos a decir así, pesada, toda la masa se concentra, colapsa, cae sobre sí misma y es tan pesada que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. En ese momento tienes un agujero negro. ¿Y qué sucede? En torno a un agujero negro es el entorno más violento en el universo. No hay ningún lugar en el universo tan violento, con temperaturas tan extremas, y donde hasta el propio espacio-tiempo se deforma de manera abrupta en ese entorno. Entonces, en realidad, si vos estudiás cualquier cosa en ese contexto, alrededor de estos objetos, estás teniendo una ventana, un laboratorio único, condiciones que no son capaces de reproducir en la Tierra. Entonces, pues sirve para probar teorías desde relatividad general hasta física atómica, procesos muy, muy pequeños. Y claro, y podría servir también para, al tener esa condición de necesitarla en algún momento, de buscarla allí, ¿no? Y sí, yo siempre digo que el conocimiento es una llave que vos estás buscando en una habitación oscura. Nunca sabés dónde va a estar. Si vos estás en una habitación oscura y perdiste la llave, no podés empecinarte en buscar al lado de la ladera, ¿verdad? Claro, claro. El conocimiento avanza de una manera que uno no sabe. Y muchas veces un avance en física atómica ha generado un avance en medicina que ha generado una necesidad de ingeniería que ha llevado un producto nuevo a la industria que, bueno, siempre no se sabe nunca, ¿no? Entonces, esa es la razón de la ciencia básica en cualquier aspecto. Bueno, posteriormente a tu tesis, ¿qué hiciste en España? ¿Te dedicaste a investigación también en otros planos? Yo terminé mi tesis y a 2 días de eso me mudé a Australia porque mi mujer también era astrofísica en ese entonces. Bueno, lo sigue siendo. Es astrofísica y ella le habían ofrecido una plaza en Sydney, en Australia. Así que nos fuimos los 3 porque teníamos un hijito de 3 meses por entonces. Estuve en Australia lo primero
cuidando de mi hijo, que también es un trabajo, aunque no cuente para el currículum. Y luego en Australia, ya cuando pude volver a trabajar, me dediqué... Bueno, me vas a contar después de esto. Vamos a ir a una nota. Ah, sí, claro. Compartimos una nota. Sí, claro. Esto tiene que ver con la vacunación, la necesidad de que estemos vacunados, que enfrentemos, digamos, sobre todo este periodo de frío con la vacunación correspondiente para, sobre todo en las edades donde es necesaria la vacuna. Bueno, vamos a escuchar a Antonieta Cairé, que nos va a contar qué es lo que tenemos que hacer. Seguimos en esta etapa de invierno vacunando intensamente para evitar las enfermedades virales, sobre todo, que producen enfermedad respiratoria. Tenemos muchas vacunas que protegen a las personas, tanto a niños como a adultos o a aquellas personas que tengan factor de riesgo, como son las vacunas contra la gripe, la vacuna contra el COVID, contra el neumococo. Lo que recomendamos es que cada persona se pueda acercar al vacunatorio que tenga más cerca para solicitar o consultar cuál es la vacuna que está necesitando en este momento. Nosotros, por ejemplo, estamos con vacuna contra el virus sincicial respiratorio, vacunando a las embarazadas que están cursando la semana de gestación entre la 32 y la 36. Esta vacuna protege al niño por nacer. Entonces es muy importante que las embarazadas se acerquen al vacunatorio para completar su esquema de vacunación. Las embarazadas tienen varias vacunas que deben aplicarse durante el embarazo, así que consultar. Tenemos también la vacuna contra el coqueluche, que protege al niñito por nacer, la vacuna contra la gripe. Esas son las tres más importantes para la embarazada, para enfermedades respiratorias, además de las otras de calendario. La vacuna contra la gripe protege contra las complicaciones que puede tener o evita las complicaciones que pueden tener una persona, ya sea un niño menor de 2 años, los mayores de 65, las embarazadas o aquellas personas que tienen patología de base. Es una época de enfermedades respiratorias, entonces hay, además de COVID, gripe y virus sincicial, hay otros virus circulando, pero teniendo vacunas eficaces, vacunas seguras, es importantísimo que los niños tengan su esquema de calendario completo, no solamente contra estos virus, sino contra la neumonía también. Hay edades específicas en que la mamá debe llevar a su niñito al vacunatorio para poder completar estos esquemas. Y por supuesto las medidas de siempre, las medidas higiénico-sanitarias, que son el lavado de manos, el toser o estornudar en el pliegue del codo, ventilar los ambientes. Son medidas por ahí muy básicas, pero que son eficaces y demuestran también que disminuyen la circulación. Y por supuesto, cuando uno está con síntomas respiratorios, evitar los lugares cerrados o sin ventilación o cubrirse la boca con un tapabocas o un barbijo. Bueno, ahí estamos de nuevo en el aire. Estamos con Felipe Jiménez Ibarra, físico y astrónomo, ya se te puede decir astrónomo, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, decíamos que ahora estás en Australia. ¿En qué año te fuiste a Australia? En Australia nos fuimos en 2020, justito antes de la pandemia. O sea que llegaste ahí y estuviste encerrado. Estuvimos encerrados, literal. ¿Fue el encierro tan terrible como fue acá en Argentina? Quizás más incluso, en el sentido de que allí, bueno, al ser una isla, vamos a decirlo, enorme, cerraron la frontera, diría que por 2 años. Sí, estuvo entrando 300 personas por semana, una cosa así, una cosa muy dura. Muy poquito, pero sí. En el país, los lugares donde vos... Exactamente, dentro del país había relativa facilidad de circulación porque el virus se había llegado a erradicar, digamos, durante ese tiempo. O sea, así ustedes, por ejemplo, para comparar cómo era la relación, digamos, podían salir a caminar, podían salir a hacer compras, ¿tenían que llevar barbijo? No, o sea, después del primer confinamiento duro, que fue cuando, ¿no? En febrero, ellos deciden cerrar la frontera y no se erradica el virus en el país, en el sentido de que se tenía muy bien trazado y aparecían algunos casos muy sueltos. Muy aislados. Entonces, exacto, y entonces dentro de cada uno de los estados sí se podía salir sin barbijo. Creo que nunca no hicieron barbijo. Bueno, después te voy a preguntar sobre las playas paradisíacas que tiene. Bueno. Me imagino, ¿estás sobre alguna o no? ¿O estás en el interior? Sí, ahora estamos viendo en Melbourne y sí, tenemos playas espectacular, bonitas, espectacular. Sí. Bueno, contame un poquito a qué te dedicas en Australia hoy. Bueno, hoy por hoy yo estoy... después de tener un par de puestos más dedicados con la investigación en astrofísica, una de las cosas que nosotros tenemos como subproducto a raíz de dedicarnos a esto es el tratado de datos muy complejos o también el desarrollo de software. Es una cosa que nosotros de oído, pero vamos aprendiendo a lo largo de la carrera de investigador. Entonces yo decidí pues cambiarme a una cosa un poco más técnica y hoy por hoy estoy trabajando en un centro de investigación contra el cáncer allí, que es resultado de la fusión de varios centros
del país, de Australia, el Peter MacCallum, es un hospital, uno de los mejores, dentro del 15 del mundo, algo así, de cáncer, y también está la Universidad de Melbourne, que es para quien yo trabajo. Y decíamos que la física tiene que ver con todo y mirá. Con todo, al final. Estamos hablando de cáncer. Exactamente. Y bueno, yo trabajo en el grupo de genómica allí, y lo que nosotros hacemos es mantener toda la infraestructura de software necesaria para el análisis del genoma de pacientes oncológicos. Y nosotros lo que hacemos, bueno, nuestro grupo, ¿no? Y toda la gente, hay muchísima gente trabajando allí. Pero básicamente el concepto es, hoy por hoy, de unos años para acá, el análisis genómico completo es relativamente accesible en cuestión de horas. Entonces lo que nosotros hacemos es comparar el ADN sano de un paciente con el ADN de un tumor y ver cómo las variaciones entre los dos, cómo afecta o cuál es la causa que este tumor está, cuál es la causa genómica detrás del tumor que se está produciendo. Seguramente también cuáles tienen más propenso o más propensión a hacer cáncer, ¿no? Y también, o sea, porque esto, bueno, hay diferentes líneas, pero cuando vos ya tenés un paciente confirmado, lo que vos podés hacer es primero saber a través del análisis genómico del tumor qué tratamientos van a ser mejores para este paciente, porque muchas veces los tratamientos suelen ser más agresivos que la propia enfermedad, sobre todo a lo primero. Entonces esto es bueno saberlo. Y luego se está trabajando, la gente que investiga, yo estoy en el aspecto técnico ahora, pero la gente que investiga en esta rama se están dedicando al diseño de fármacos dirigidos, ya no siquiera a un tipo de cáncer, sino al paciente mismo, porque al fin y al cabo el cáncer es una enfermedad diferente en cada persona, ¿no? O sea, para cada individuo en particular. Mirá vos el avance, ¿no? Esto es el sueño, pero estamos trabajando ya en ello. Entonces, detrás de esto, vos tenés toda una infraestructura de software que vos tenés que analizar este genoma una vez que salen de los secuenciadores. Y por eso yo trabajo para la Universidad de Melbourne, para este grupo, pero somos muchísimas instituciones. Ahí tenemos hospitales, tenemos instituciones de investigación. Entonces, nosotros hacemos análisis de genómicos clínicos de pacientes, pero también a veces hay estudios puros de investigación, y nosotros también nos encargamos del mantenimiento de toda esta infraestructura. Somos muchas personas, o sea, cuando te digo nosotros, solo el grupo de informática, digamos, de genómica, somos 20 personas más o menos. Sí. ¿Tenés en algún momento pensado que podrías volver a la Argentina, dedicarte acá a algo relacionado con lo tuyo? Uy, difícil, no lo sé. Vos sabés que nunca digas nunca, ¿no? Porque los últimos años, aunque donde más estuve fue en España, tampoco no hemos parado de mudarnos. Pero bueno, no en el corto plazo. Claro. ¿Fue difícil el desarraigo? Sí, claro, siempre lo es. Cuando recién llegaste allá, ¿estabas solo, digamos? Sí, y sobre todo, bueno, y el desarraigo continúa desde que nos fuimos a Australia, pese que también en España la gente es diferente, ¿no? Las diferencias culturales con Australia también son más grandes, ¿no? Claro, y mucho por más. supuesto que es difícil, ¿no? Pero bueno, ¿les costó adaptarse a Australia? Sí, costó? Por supuesto. Ahí ya fuiste con tu esposa y con tu hijito. Fuimos con toda la familia allá. Pero bueno, mi hijito ya es medio australiano porque lo llevamos con 3 meses, entonces él ya está creciendo en esa cultura, vamos a decirlo. Pero sí, claro, y sobre todo lo noto cuando vuelvo, ¿no? Cuando vuelvo, la facilidad que hay, sobre todo el contacto... El relacionarse. Sí, más humano, más directo. El relacionarse y el juntarnos en cualquier momento, digamos, que en el mundo no existe prácticamente. Sí, ¿no? Sobre todo llegar, siempre lo digo, llegar a un nivel un poco más profundo, ¿no? Quizás los australianos más son gente muy, muy fácil de llevar, digamos, pero llegar a una cosa un poco más seria, digamos, en términos de amistad, es siempre más difícil, ¿no? Es más estructurado. Y es hermoso caminar todos los días por una playa, digamos. Sí. Sí, no es mi caso, pero sí, tengo la playa relativamente... cerca. Bueno, sí, vamos así, qué sé yo, 20 cuadras por ahí. Bueno. Sí. ¿Estás ahí? Estoy ahí. Así que podrías ir. Sí, bueno, puedo. Pero sos un ratón de biblioteca. Claro, no, también es verdad. También es verdad. Y mi segundo trabajo más importante, que es criar a mi hijo, por supuesto, eso lleva tiempo. Claro, por supuesto, por supuesto. Eso también tiene que... O sea, ¿cómo se relaciona tu profesión, digamos, con un hijo, digamos? O sea, ¿piensan tener más hijos o...? Suenas a mi madre ya. No. A mi abuela mejor. No, sé. Pero en el sentido de que lo que vos decías, la responsabilidad de criar un hijo, digamos, y aparte tener la ocupación que tenés, dedicarte a investigar y todo eso, es difícil. Claro, y tenemos, mi mujer también se dedica a eso. Y claro, sí, hay que, claro, el 50%, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Bueno, te cuento que Chaco va a ser escala por primera vez de una competencia automovilística histórica en la Argentina.
Vamos a escuchar en esta entrevista a la presidenta del Instituto de Turismo de la provincia del Chaco, Verónica Mazzaroli, a Jorge Revelo, vicepresidente del ACA, y al presidente de la filial Resistencia de ACA, Claudio Lange. A ver lo que nos decían respecto de esto que va a pasar dentro de poquito tiempo acá en Resistencia. La 22 edición del Gran Premio Argentino Histórico, aquí en nuestra provincia, en este lugar. Les adelanto que por acá van a entrar en el Parque de la Democracia, también van a estar en la Plaza Central los días 17 y 18 de septiembre. La verdad que cuando a nosotros nos han traído esta propuesta de traer este premio, esta carrera también, tengo entendido, ¿no, Carlos? Nos entusiasmamos, sobre todo con el contagio también que te da la gente que está en el tema. Y bueno, nuestro gobernador, el arquitecto Leandro Esdero, nos dijo que nos pongamos a trabajar en el tema, así que bueno, así lo hicimos y hoy felizmente estamos anunciando que va a venir este evento, este espectáculo, porque es para toda la familia, que trasciende todas las edades, donde también tiene un gran aporte económico, por supuesto, por todo el movimiento que trae a nuestra ciudad, pero también, como hoy lo decían, social y solidario. Realmente estoy profundamente, y en nombre del automóvil argentino se lo transmito al señor gobernador, profundamente agradecido por la recepción, por la forma como han aceptado nuestro proyecto, cómo nos hemos integrado, y también, como lo dije, teníamos una deuda con Chaco. La última vez que pasamos en la Mesopotamia fue en 2014, pero nunca vinimos a Chaco. Es la primera vez que venimos a Chaco, así que más fiesta todavía. Tenemos una alegría inmensa, una felicidad de que se haya elegido a Resistencia como escala la provincia del Chaco. Es la primera vez en 22 años de este evento histórico del Automóvil Club Argentino que se opta por hacer una escala en esta provincia. Y esto representa mucho, en particular para nuestra filial, ¿no es cierto? Nos da una fuerza, una fortaleza. Esto es parecido al Dakar, ¿sí? Como fue en su inicio el Dakar, que es una competencia que viene circulando varias provincias. Para que tengan una idea, la etapa que llega a Resistencia, ellos largan de Posada. O sea, son 600 y pico de kilómetros que van a estar recorriendo hasta llegar a Resistencia. Llegan acá y de acá salen al otro día rumbo a Concordia. Justamente acá en el Parque de la Democracia va a ser la llegada, acá van a estar los autos, acá va a estar todo el show, como quien dice, para recibir y ver las diferentes categorías, porque como estamos hablando que esta carrera nuclea el origen del automovilismo argentino. La verdad que es un disparador fundamental. El gobernador leyó rápidamente el mensaje. La provincia, ustedes saben que la disciplina deportiva, pero particularmente el deporte motor, es francamente muy importante. Cada uno de nosotros entendemos que corre algo de gasolina por nuestras venas, nuestras arterias. Así que esta carrera emblemática, que es histórica por otra parte, pero que además le da esta importancia, que por primera vez en 22 años va a pasar por la provincia del Chaco y la capital. Ahí estamos, de vuelta, vamos a empezar a despedirnos, ya tenemos que irnos. La verdad que fue un gusto tenerte acá, siento que no te aproveché lo suficiente porque en realidad debes tener 1000 cosas para contarnos, digamos, y yo digo que, decía al principio, que la física, digamos, es todo, ¿eh? Y he escuchado, digamos, últimamente algunos físicos que hacen que te guste la física, que es importante, digamos, que todos sepamos que mucho depende de la física, ¿no? Desde luego, y siempre lo digo, yo creo que lo más grande que me llevé de estudiar una carrera científica o las carreras técnicas es el espíritu crítico, ¿no? Claro. Y es un extra o es un valor que básicamente es lo que se está demandando increíblemente en muchísimas ramas, y es lo que a mí me permite también saltar, digamos, de disciplina, porque es realmente difícil en tiempos como hoy tener en donde las opiniones directas y sencillas son más fáciles de comprar,
tener un espíritu crítico está muy bien. Sí, bueno, gracias por venir. Gracias a vos. Se me vino a la mente en este momento el recuerdo de tu abuela, Ajá. a la que quería muchísimo, le escribí una cosa cuando falleció, digamos, era fantástica, digamos, y tenía un portarretratito con imagen ahí en su mesa de luz siempre. Qué bien. La amo, buenísima. Así que Qué bien. me recordé eso y tu mamá y tu papá, obviamente. Gracias por venir, Gracias, Felipe. gracias a vos. Gracias. Bueno, nos empezamos a despedir. Gracias por haber compartido este programa con nosotros, Actualidad y Algo Más. Agradecemos, como siempre, a toda la gente que, si bien no está Alejandra hoy, a la gente que la viste, la peina de Alejandra, a la gente de Clara, Asterisco, Aguada y Barbie, estilista, por supuesto. Y a mí, como de todas las semanas, a LB Barber, que me ha cambiado el look, como decimos siempre, está en Avenida Ábalos 487 de nuestra capital, es peluquero y barbero. Dicen que me ha dejado más joven. Muchísimas gracias, Facu, es un capo, Acá aparece su número de teléfono para llamarlo y pedirle un turno. Y gracias, por supuesto, a la gente de Debré, que me ha vestido impecablemente. Hoy estamos con corbata, hace mucho no veníamos con corbata, con este saco cruzado que ya les contaba que se vuelve a usar nuevamente el saco cruzado, así que muchísimas gracias a la gente de Debré, que está en Perón 161 de nuestra capital y en el local 72 del Shopping Sarmiento. Gracias a todos los que hacen posible la salida al aire de Actualidad y Algo Más, por supuesto a la gente, a nuestros camarógrafos, al director, a todos los que nos ayudan, a los microfonistas, a los que trabajan allá arriba, al dire. A todos muchísimas gracias y por supuesto a la gente que hace posible la salida al aire desde hace 19 años de Actualidad y Algo Más. Así que nos despedimos, que tengan un buen fin de semana, buenísimo fin de semana para la gente que está en la Cabalgata de la Fe, que vamos a tener flash todo el tiempo acá en Somos Uno. Nos despedimos hasta la semana próxima. Que tengan un excelente fin de semana. Eldo Aguilar, su ferretero amigo. La más completa variedad en herramientas para la industria, el campo y el comercio. Eldo Aguilar, Avenida Alvear en 902. Mancebo Grav, Medicina Estética, Monteagudo 589, Resistencia, Rivadavia 1391, Formosa. Mancebo Grav, Medicina Estética.